Bueno, vemos ahora el tercer caso. El tercer caso que presentamos es el de una mujer de 62 años, cuyo motivo de consulta fue parestesias en miembros inferiores. Recuerda que las parestesias es lo mismo que decir, es lo que los pacientes refieren como hormigueo en las piernas, en este caso. La paciente tenía antecedentes importantes, tenía una hipertensión y luego, como antecedente más importante, tenía un cáncer de mama local que fue tratado con cirugía y radioterapia hacía un año y que llevaba siguiendo revisiones ese último año y todas aparentemente eran normales. No tenía así ningún otro antecedente de interés, osteoporosis, infecciones urinarias de repetición, que son antecedentes relativamente frecuentes en mujeres de esa edad. Y la paciente pues, se encontraba en tratamiento con tamoxifeno para el tema del cáncer de mama y para el tema de la osteoporosis por el dolor osteoarticular se encontraba en tratamiento con tramadol e ibuprofeno. La historia de la paciente es que desde hace 2 semanas ha empezado con un dolor de espalda en la espalda baja que a veces se irradia un poquito a los glúteos, que empeora claramente con el movimiento y es de una intensidad leve moderada que al principio responde bien a paracetamol, pero cada vez va peor y ha tenido que tomar tramadol. Es un dolor que, al contrario que en el caso anterior, que si os acordáis es un dolor de predominio matutino que va desapareciendo a lo largo del día, el dolor mecánico es un dolor más de este tipo, es un dolor algo más sordo y que empeora con el movimiento, ¿vale? Eso es lo que caracteriza el dolor mecánico, el empeoramiento con el movimiento. Casi desde el comienzo del cuadro de dolor de espalda, la paciente nos dice que presenta una alteración sensitiva en forma de hormigueo en ambos pies, un poquito peor en el derecho, pero que lo refiere que desde hace una semana ha progresado y ahora mismo tiene también esa sensación de hormigueo parestesias hasta las rodillas. Esta situación pues bueno, le ha preocupado bastante y ha decidido acudir a urgencias porque además desde ayer presenta mucha debilidad en ambas piernas que casi le imposibilitan andar e incluso ha necesitado de una silla de ruedas para venir de su casa hasta el hospital. Bueno, preguntaríais algo más. ¿Qué os orienta más este caso? O sea, es decir, realmente este caso es muy ilustrativo porque aquí es muy importante que tengáis en mente los antecedentes que tiene la paciente. La paciente tiene un antecedente muy importante que es el antecedente oncológico, ¿vale? Y lo que nos está encontrando es un cuadro agudo. O sea, es un cuadro agudo de cuestión de 1 semana, 10 días, en las cuales la paciente está teniendo una alteración sensitiva progresiva en ambos miembros inferiores y que ha comenzado de una forma relativamente brusca con una pérdida de fuerza en ambas piernas. Le seguimos preguntando por qué. Porque lo que tenemos es una sospecha de que la paciente está haciendo una mielopatía, ¿vale? ¿Por qué? Por esa alteración de ambas piernas y de una forma relativamente aguda. Le preguntamos, no tiene alteración de miembros superiores, como podemos imaginar, y sí nos cuenta alteración de esfínteres. Nos cuenta que lleva una semana muy estreñida y que además desde ayer no ha orinado. O sea, tiene una dificultad para la relajación del esfínter vesical. Le preguntamos más cosas y nos dice que hace 3 semanas que tuvo un cuadro de catarro y que pudo presentar un poquito de fiebre. La exploración de la paciente, las constantes vitales son normales. La exploración sistémica es bastante normal, a excepción de un dolor a la palpación en una de las apófisis torácicas bajas. Es decir, si le palpamos las apófisis espinales a la paciente, vemos que cuando palpamos en la zona torácica baja, la paciente presenta mucho dolor. O sea, es un dolor localizado. Por lo tanto, tendremos a pensar que si la paciente puede tener una mielopatía, el dolor lo que nos va a orientar es que la causa de esa mielopatía pueda ser una alteración ósea, puede ser una alteración del canal vertebral. La exploración neurológica fue con funciones cognitivas normales, pares craneales normales, y en la exploración motora lo que presentaba la paciente era una alteración de ambos miembros inferiores con una debilidad proximal menor que la debilidad distal,
con reflejos totalmente abolidos, tanto rotulianos y aquilios siendo normales en miembros superiores, y un cutáneo plantar extensor o signo de Babinski bilateral. Por lo tanto, esto es muy importante, cuando uno tiene unos reflejos totalmente abolidos en miembros inferiores, sin embargo tiene un cutáneo plantar extensor y el cuadro clínico es de pocos días o de pocas horas, lo que nos orienta es a una médula aguda, es una alteración medular aguda. Otro de los datos que nos orientaban también a médula es la alteración sensitiva que refiere la paciente, que refiere una alteración sensitiva para refiere una hipoestesia para todas las modalidades sensitivas, o sea, para el tacto fino, el tacto grosero, la vibratoria, en miembros inferiores con un nivel sensitivo que se encontraba en la zona de D10, o sea, más o menos a nivel del ombligo. La debilidad era muy marcada y no se podía valorar la coordinación de miembros inferiores ni tampoco se podía valorar la marcha de la paciente. Vamos a ver, normalmente esto no se hace en clínica diaria, pero si tenemos la sospecha de médula, pues ya la tenemos, no hace falta seguir indagando más en la exploración en este caso, pero en el MIR sí que tenéis que recordar que cuando uno tiene una médula aguda, que es lo que conocemos como shock medular, los reflejos bulbocavernosos se pierde y el tono del esfínter anal también se pierde, ¿vale? Es decir, perdemos esa parte que está mediada por reflejos sacros, o sea, perdemos esos reflejos en una médula aguda. Y cuando se recuperan es más o menos pues, cuando ya todo el proceso medular, digamos, ha terminado. Pues bien, en esta paciente, en la cual tenemos una sospecha de una patología medular aguda, una paciente con un antecedente de cáncer de mama, pues hay que plantearse qué prueba pedirle. O sea, ya tenemos hecho el diagnóstico sindrómico, que es la mielopatía, una mielopatía aguda subaguda. Tenemos una exploración que lo que nos está diciendo es que ese nivel medular que puede estar alterado podría ser a nivel del segmento de 10, o sea, a nivel de la médula torácica, y por tanto, si tenemos el antecedente oncológico, lo que habrá que pensar es que la paciente puede haber hecho una metástasis ósea y que esa metástasis ósea a nivel de la columna vertebral se haya obstruido y haya provocado una compresión medular. ¿Qué pruebas pedimos? Pues bueno, en urgencias la resonancia magnética no es una prueba que haya que hacer de urgencias, o sea, no es una prueba que nosotros pidamos habitualmente de urgencias, salvo en esta ocasión, salvo que sospechemos que existe un problema medular agudo. Ese problema medular, o sea, si lo que sospechamos es que hay un problema medular agudo, hay que hacer una resonancia magnética de forma urgente. ¿Por qué? Porque es la única prueba que puede ver bien y con suficiente precisión el canal medular. Como veis aquí, pues se le hizo una resonancia magnética en esta secuencia de T2, una secuencia sagital en T2. Lo que vemos es que la paciente a nivel torácico tiene una alteración de la señal, tiene una hipointensidad a nivel de una de las vértebras torácicas y que esa hipointensidad resulta ser una masa que se ha obstruido y que está invadiendo el canal medular, ha infiltrado el saco tecal y está comprimiendo la médula, la está comprimiendo casi por completo. Por lo tanto, ya tenemos una causa ya tenemos la causa diagnosticada de lo que le pasaba a nuestro paciente. Recordad que en oncología hay muy pocas urgencias médicas, urgencias reales, de decir que haya que actuar de forma inmediata, pero una de ellas es esta. Recordad que hay dos, que es una que es el síndrome de la vena cava superior y otra es la compresión medular aguda. En esta paciente lo que habría que hacer es iniciar corticosteroides, sobre todo dexametasona, a muy alta dosis para disminuir la inflamación y habría que dar radioterapia sobre el lecho de la metástasis de forma urgente, ¿vale? ¿Para evitar qué? Pues para evitar una paraplegia.